El cine ha ido evolucionando a lo largo de la historia, adecuándose al contexto histórico por el que pasaba el mundo. Es así como en diferentes momentos grupos de directores se alzaban en contra del establishment del cine de aquel momento, poniendo sus propias normas de lo que creían era la correcta forma de hacer cine. A finales de 1918 llegaría el fin de la Primera Guerra Mundial y con ello la caída del Imperio Alemán, lo cual dejaría al país en un estado de incertidumbre política y moral y en una fuerte recesión económica. La tristeza y el temor que generó esto, junto a la oposición al impresionismo y al positivismo que habían estado presentes en aquella época, daría nacimiento al expresionismo alemán a principios del siglo XX. El cine expresionista alemán buscaba acentuar o deformar la realidad como forma de representación, expresando así de una manera más subjetiva la naturaleza del ser humano, dándole una mayor importancia a la expresión de los sentimientos. Esto lo lograron gracias al uso especial de la luz, los decorados y la escenografía, lo que daba una cualidad tenebrosa a su fotografía. Fue debido a la Primera Guerra Mundial que se crearía en Alemania la Universum Film Aktiengesellschaft, o por sus siglas UFA, como forma de promover la creación de cine de propaganda alemán como respuesta al cine estadounidense que buscaba desprestigiarlos. Es gracias a la UFA que se filmaron las películas que se consideran las precursoras del cine expresionista alemán, como Der Student von Prag, el estudiante de Praga, de Paul Wegener en 1913, y Der Golem, el Golem, de Paul Wegener y Henrik Galeen en 1915. Ambas empezarían a mostrar el punto de vista subjetivo junto con una fotografía que tomaba como ejemplo a la corriente pictórica del expresionismo. Fue en 1920 que se estrenaría la que se consideraría la primera película del cine expresionista alemán, además de su obra por excelencia, El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene. Esta sería filmada en los estudios de la UFA y presentaría varias características que generaban una atmósfera tensa, el uso excesivo de claroscuro debido al uso exclusivo de iluminación artificial, la escenografía llena de ángulos y perspectivas falseadas que eliminaban cualquier tipo de realismo, el maquillaje marcado de los actores, las actuaciones exageradas y los planos estáticos y movimientos de cámara. Además de estas, otras películas de gran importancia en la corriente serían El Golem, de Paul Wegener y Karl Bose en 1920, que es un remake de la película de 1915 y se considera una de las primeras películas de monstruos de la historia, en la que un rabino le daría a Billy un golem de arcilla para proteger a los judíos de la persecución. Nosferatu, una sinfonía del horror, de Murnau en 1922, que es una adaptación libre de la novela Drácula de Bram Stoker. El Dr. Mabuse, de Fritz Lang en 1922, adaptación de la novela del Dr. Mabuse de Norbert Jacques sobre un ser con grandes habilidades para el disfraz, la telepatía y la hipnosis, las cuales usa para hacer sufrir a sus víctimas. Bajo la máscara de placer, de George W. Pabst en 1925, una crónica posguerra sobre la miseria que trajo esta, que se ve reflejada en la hija de un antiguo consejero de la corte que se ve en la necesidad de prostituirse para ayudar a su familia debido a los problemas económicos que pasaban. Fausto, de Murnau en 1926, adaptación de la leyenda alemana sobre el personaje de la obra Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, sobre un viejo erudito que le vende su alma al diablo a cambio de la juventud eterna. Metrópolis, de Fritz Lang en 1926, una película futurista sobre una metrópolis del siglo XXI en la que los obreros viven en la parte subterránea de la ciudad mientras los ricos viven en la parte alta. Esta película es, junto al Mago de Oz de Victor Fleming, los negativos originales de Los Olvidados de Luis Buñuel y las películas de los hermanos Lumière, las únicas obras cinematográficas incluidas en el Registro de la Memoria del Mundo, que busca preservar el patrimonio documental de mayor importancia del mundial. Las principales características del cine expresionista alemán fueron la división de películas en actos, la representación del mundo y argumentos irreales y distorsionados, la aparición de seres irreales que desafían la autoridad y critican al Estado y la burguesía, el uso casi nulo de movimientos de cámara junto al uso excesivo de plano general y ángulos extravagantes, películas mudas en blanco y negro, la utilización de decorados teatrales irreales y siniestros que reflejan un ambiente grotesco, el uso principalmente de rodaje de interior, uso de fuertes contrastes lumínicos,
utilización de sombras intensas alargadas como elemento expresivo, la representación de personajes malvados, misterios, siniestros y ambivalentes. El vestuario se caracteriza por la utilización de capas y sombreros de copa, además de que los personajes poseen manos salientes, crispadas, angulosas y estilizadas, maquillaje exagerado y tétrico con un uso excesivo del negro, movimientos abruptos, duros, exagerados y teatrales. Debido al ascenso del partido nazi en 1933, gran cantidad de los trabajadores de la industria cinematográfica de la corriente se vieron forzados a emigrar a Estados Unidos, principalmente a Hollywood, donde influenciarían especialmente los géneros de cine de terror y negro. Su influencia se vería en películas como Drácula de Tom Browning, Ciudadano Kane de Orson Welles, Psicosis de Alfred Hitchcock y Blade Runner de Ridley Scott. Tim Burton es probablemente el director moderno que más toma el movimiento como referencia. Esto podemos verlo reflejado en sus películas, que presentan muchas similitudes con las características del movimiento. Entre ellas podemos encontrar Beetlejuice, Batman Regresa, El joven manos de tijera, El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, Alicia en el país de las maravillas, junto a su secuela Alicia a través del espejo.